Tiempo caminé con las heridas de mi pasado, no veía salida y de pronto descubrí que tú andabas. De regreso, mis amigos, contento de que nos acompañen de lunes a viernes. Espero que estén prestando mucha atención a cada uno de los temas, porque en breve vamos a conversar sobre la importancia del perdón en una sociedad totalmente quebrantada. Y pareciese o da la impresión que muchas veces hay gente que le cuesta pedir perdón o reconocer sus errores y perdonar a otros por alguna situación que ha vivido, alguna situación que le ha ocasionado a otros por alguna circunstancia. Y por eso hoy vamos a conversar con nuestro invitado, el pastor Cristian Tor de la Gran Buenos Familia. días, Buenos días, Ezequiel, ¿cómo están? Bienvenido. Bienvenido, siempre es un placer tenerlo aquí en la casa a toda hora. Perfecto, y listo ya para poder entrar en un tema tan sensible como el perdón. Pastor, ya ahora se ha vuelto común decir, es imperdonable. Lo que pasa es que decir que es imperdonable realmente es no entender qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Verdad? Y la verdad que, como dice la palabra, no es una opción. El perdón es una ordenanza bíblica. Y tenemos que partir de ahí, de enseñar qué dice la Biblia y cuál es mi responsabilidad en cuanto a mi relación con el que me ofendió. En una situación, aquí hay dos actores, el ofensor y el ofendido. Sí. Entonces, obviamente la Biblia también trata con el ofensor y lo anima a arrepentirse y convertirse de sus malos actos, pero también trata con la persona ofendida, porque a veces yo me quiero meter en esa cárcel del rencor y me quiero quedar ahí y no avanzar. Y el más afectado es el mismo, porque ese rencor lo va llenando de un odio que no lo deja vivir. Pierde el gozo de la salvación. ¿Qué nos dice el Señor sobre el perdón, pastor? Bueno, comenzando de que no es una elección, como dije, es una ordenanza. Y cuando es así, ya entonces no se trata de algo que yo doy emocionalmente, se trata de algo que yo ofrezco porque tomé la decisión. Y O sea, es tenemos que también comenzar parte a de una decidirlo. decisión, porque hoy estábamos hablando al inicio del programa de eso, de, por ejemplo, decidir ser feliz. Sí, entonces Hoy yo decido perdonar también. es que yo decido Claro. ser feliz en el momento que yo mismo me libero de la cárcel del rencor. Porque tú me haces algo a mí y yo, por sentirme ofendido, entonces yo comienzo a tener esos sentimientos, esas raíces de amargura que me separan no solamente de la felicidad conmigo mismo, de mi relación con Dios, de mi relación con las demás personas. Y llega un punto donde no puedo vivir tranquilo. Así es, Claro. hablábamos, pastor, al inicio del programa, Ezequiel y yo. Ezequiel mencionó la frase, no es quien me la hace, sino quien me la paga. Y creo que va muy ligado a esto, porque muchas veces por nuestra falta de perdón no solo afectamos a la persona que nos hizo ese daño, nos causó esa herida, sino a todos los que están a nuestro alrededor, porque va desde la raíz, porque en la falta de perdón a la primera persona que afecta y daña no es quien te hizo la ofensa, sino a ti mismo. A ti mismo. No, y podemos verlo desde tres vertientes. Cuando tú eres ofendido, se daña tu relación, o sea, tu vida espiritual, tu vida emocional y tu salud, porque también te afecta en tu salud. Entonces, espiritualmente te afecta en tu relación con Dios. Pierdes esa comunión porque tú no puedes tener una relación fluida con Dios cuando tú tienes rencor en tu corazón. Claro. El odio te separa de Él y entonces ya tú no puedes tener esa paz que trae el gozo que trae nuestro Señor. También te causa serios problemas emocionales, porque cuando tú te afectas por el odio, por el rencor, entonces viene la amargura, viene un sentimiento de rencor y que obviamente me va afectando inclusive en mi manera de relacionarme con las personas. Claro que sí. Y lo último, que me afecta hasta físicamente, hay estudios de la Universidad de Stanford que hablan de que cuando tú eres una persona rencorosa, que guardas rencor, entonces tus niveles de ansiedad hace que hormonas suban, entonces te mantienes en un estado de alerta, y ese estado de alerta, ese estado de ver quién me la va a hacer, entonces produce insomnio, produce dolor de cabeza, problemas estomacales. Claro. Y hay estudios que demuestran que hay una relación directa entre las personas rencorosas y los accidentes cardiovasculares, Es cierto. los derrames Sí. cerebrales, porque no logran manejarlo. Cargan demasiado. Muchas Es demasiado cargas. peso. Creo Sí. que, bueno, desde la experiencia personal, creo que en algún momento a todos, tanto los tres que estamos aquí como nuestro equipo que está detrás y también nuestra audiencia, en algún momento nos han hecho algo y hemos sentido el dolor, la herida, y qué difícil.
Qué difícil es dar ese paso y tomar la decisión, pero todos hemos experimentado también lo liberante que se siente una vez tomamos la decisión. Es que el perdonar beneficia más al que lo otorga que al que lo recibe. Así mismo Porque eres es. tú quien te sales de la cárcel del rencor, la cárcel del odio, donde con razón, no estoy quitándole la razón, con razón tú mismo te has sumergido. Claro, entendiendo de que me la hiciste, me la pagas y esto no se queda así. Y llega un momento que tú te rehusas a entrar en ese proceso de perdonar. ¿Por qué? Porque te sientes víctima. Y tú quieres justicia, pero justicia a tu manera, no a la manera de Dios. Pastor, y ahora que lo escucho, imagino que tal vez algunos estén allí en casa con ganas de preguntar. Me gustaría que usted llame 200-7110, 200-7111, para que haga sus consultas aquí con el pastor, que le va a dar una guía tanto psicológica como espiritual, porque Claro que sí. este es un tema, vaya, fuerte, ¿no? Sí, sí. Y usted tal vez está diciendo, bueno, lo que pasa es que el pastor no conoce lo que yo he pasado y he tenido. Esa frase es muy común. Y he tenido Ezequiel. que vivir. Y yo en lo personal, a mí hace algunos años atrás hubo una lección en mi vida y con una persona que conozco que vi que perdonó un hecho trascendental en su vida e incluso en su matrimonio, y yo me quedé perplejo porque siendo yo mismo decía, Dios mío, yo a ese tipo le doy puño hasta de por vida. Y después aprendí con esa lección de esa persona que verdaderamente quien fue liberado de esa carga fue esa persona que pidió perdón, como usted. Y me como usted lo encanta, me decía, encanta la pastor. sinceridad con lo que acabas de decir, Sí. cómo tú te veías. Mire, yo he observado, y recientemente, por hechos recientes, que cuando uno ofrece perdón, hay gente ofendida. O sea, hay gente que estaba esperando que tú no salgas de esa cárcel del rencor. Claro. Hay gente que se siente y dice, oye, y él tan tonto con todo lo que le hicieron, ahora los va a perdonar. Porque eso es un común Exacto. denominador. Es un común denominador, Todos entonces- los que hemos Sinónimo perdonado de ofensas perdonar grandes es ser como- tonto. Sí. Yo tengo una experiencia así mismo como tú contaste ahorita. Una vez a mí me hicieron cierto daño, vamos a decirlo así, y yo obviamente me sentí mal, al principio estaba muy enojada, me sentía como que no, esa gente me la... Sí me explico, pero eso me duró 5 minutos. Sí. Al día siguiente ya yo estaba bien. Y obviamente esas personas no llegan a tener la misma confianza, pero ya yo perdoné y liberé y solté. Y habían personas a mi alrededor ofendidas. Pero sí, porque es que tú eres boba, tú eres Así bruta, a ti te mismo. gusta que te Te pongan de gusta, tonta. te gusta. Te gusta que Te gusta, abusen sí. de ti. Y yo, ¿pero qué me Te gusta siento? la mala vida. Bueno, y ¿Qué eso me es... siento? ¿A odiarlos toda la vida? No Y eso no puedo. puede, porque el que odia es el que se mantiene encerrado, es el que se enferma, Así es el es. que no tiene. Mira, yo puedo decirte que cuando uno enfrenta esto, mira, la Biblia es el manual del fabricante. Si tú tienes un carro, tú quieres saber, tú no puedes llegar a la estación de gasolina, échame diésel, si el carro usa gasolina. O sea, el manual del fabricante te va a decir exactamente lo que debes hacer. Y la Biblia nos demuestra que el perdón es necesario. Para darle contexto, Efesios 4, verso 32. Creo que no sé si lo tienen en producción. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es básico. Esto te dice que es una ordenanza, es una instrucción del fabricante. Si Dios te conoce, Dios te hizo, Él sabe lo que te hace daño. O sea, les repito, el fabricante te dice, este carro usa gasolina, no usa querosín, no usa diésel, no Agua. usa agua. Y hemos visto, a veces yo una vez tuve una experiencia que fue lo contrario, mi carro usa diésel. ¿Le echó agua? Y le echaron gasolina. santo Dios. Y eso te dañó. Entonces, Sí. Dios sabe lo que te va a dañar. Y él lo que te exhorta es decir, mira, si te perdona, si te ofende, perdona, porque eso en tu sistema te daña. Claro. Sí. Entonces, Te envenena. es como un ácido que te quema. Una vez estaba yo limpiando con ácido muriático unas baldosas y de repente me sequé el sudor, pero al secarme me toqué la vista y me comenzó a arder y yo leí en las instrucciones del ácido muriático, si hay contacto con la vista, enseguida lave con agua profusamente. O sea, había un indicativo que decía, el contacto de esto con la vista te puede causar mucho daño y decía cómo resolverlo. Entonces Dios me está diciendo que ante la ofensa yo tengo Está el manual. que lavarme profusamente con la sangre de Cristo, haciéndolo ver que el perdón que nos ofreció el Señor, y Él es el que lo mostró. Si Él fue capaz en una cruz de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿qué puedo esperar de mí? Yo tengo Claro. que hacerlo. Y miren,
tengo que hacerlo, no es una opción. Pastor, y ante la pregunta, pues, de la interrogante de cómo perdonar lo imperdonable, porque hay muchas veces que, como usted dice, eso yo pienso que va creando raíces. Totalmente. Y es un veneno que te va, un ácido que te va destruyendo poco a poco. Si no tomas acción de inmediato, probablemente lleves años cargando una carga de situaciones que te van desmejorando tu salud completamente. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Primero tienes que tener conciencia de que no es un acto emocional, sino una decisión. Así que yo acabo de decidir perdonarte. Ahora bien, cuando yo decido, porque por ahí comienzo orando por el que me ofendió. Y al principio me va a costar, claro, porque mi oración al principio es, Padre, llévatelo, te lo mando. O sea, eso es lo que, mi uno frase quiere. es escóndelo y que se te olvide dónde. Entonces, al principio así, pero ya cuando ya tú eres consciente, primero de que es una decisión que yo tengo que tomar. Segundo, de que yo debo orar por esa persona. Tercero, de que de esto depende mi propia relación con Dios, entonces yo comienzo a cambiar de actitud. Cuarto, saber que mi sanidad depende de este acto. Claro. Y quinto, saber que son procesos. Y este proceso en algunos puede ser más rápido que en otros. Claro. En algunos, como lo dijo Steffi, ya llega un momento que uno ya es dado al perdón, que te la hicieron y a los 5 minutos, como niño. Por eso la Biblia nos habla y nos anima a ser como niños si queremos entrar al reino de los cielos. Porque el niño, usted ve dos niños jugando, pelean, se pelearon el carrito, lloraron, se dieron un tucazo ahí, pero a los 10 minutos están jugando Ya están de jugando nuevo. con los carritos de nuevo. De nuevo. Entonces Dios nos llama a ser como niños y nos dice que nos conviene. O sea, cuando Dios te da una ordenanza es porque sabe que te conviene. Entonces, si tú te quedas alimentando el rencor, entonces tú mismo te vas haciendo daño. Sí. Y tú comienzas reconociendo hasta el punto que puede llegar un momento de que tú puedes recordar a la persona sin rencor. Y yo creo que lo básico que debemos decir es que el rencor no está justificando el daño que me hicieron, el rencor no está minimizando esa afección que la persona me causó. El rencor lo que me está es sacando de la cárcel del rencor. Pastor, hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Otra frase muy común. Y cómo el perdón nos libera a nivel incluso espiritual, porque es una carga espiritual, pastor. Pero me gusta la frase, vamos a analizarla. Perdono, pero no olvido. Bien, es que esos que dicen de esa manera están diciendo, no olvido lo que me hiciste y cuando pueda me cobro. ¿Qué clase de perdón es Eso no es entonces? perdón. Eso no es Pero el verdadero perdón no es que olvida. El verdadero perdón es que yo pueda hablar contigo, yo pueda recordar el hecho y hasta reírme. O yo pueda recordar, hey, ¿te acuerdas de Ezequiel? Que no duela. Cuando nos peleamos aquella vez que teníamos un problema. O sea, yo creo que no es amnesia. El perdón no es amnesia. O reflexionar sobre la situación y decir, ¿sabes? La vez pasada lo hiciste mal. Sí. ¿Te equivocaste? Reconócelo. Yo he tenido experiencia que yo le digo, ¿te acuerdas cuando me dijiste eso? Pero por favor no lo hagas más. Estoy a punto de preguntarle quién fue el novio ese. Un puñetazo. Pero, okay, Yo sí conozco quién fue. Amigas. Claro, está Yo sé, bien. Claro. yo sé, sí conozco esa historia. No, ¿qué historia vas a conocer tú? Es un chiste. No, pero es así. Entonces, uno tiende a victimizarse. Entonces, cuando tú te sientes víctima, y yo lo digo, como dices tú, todos hemos pasado y yo lo he pasado. Hey, tú sabes lo que me hicieron. Y esa gente, entonces, es cierto lo que me hicieron, no es mentira. Es cierto que son gente injusta, llena de malas intenciones. Ahora la pregunta, ¿y qué voy a hacer con eso? El Señor se lo preguntaron. Tú me preguntaste, ¿qué hubiera hecho Jesús? Señor, ¿cuántas veces hay que perdonarlo? 7 veces. Y él dijo, hasta 70 veces 7. Y eso a muchos les cuesta. A todos nos cuesta, pero hay que entender que Y también... les ofende, incluso que eso sea un mandato. No, y vuelve a lo mismo. Entonces hay gente a tu alrededor que les gusta verte en la cárcel de la depresión, en la cárcel del rencor. Ay, pobrecita, mira lo que le hicieron. Sí, pero tú te acuerdas con el 2003 me ofendieron. No, y eso ya pasó. Sí. O sea, si yo quiero continuar hacia adelante, o sea, yo tengo que salir de esa cárcel. Y cuando tú perdonas, tú realmente te preparas un buen futuro, porque tú no vas a avanzar si tú no puedes dejar esas agresiones, esos maltratos, dejarlos en el pasado. Y te privas, lo que hablábamos al inicio del programa, o sea, la felicidad es una decisión. Y no perdonando te privas de vivir una vida plena. Totalmente. Porque qué rico se siente
Y no hay otra manera de decirlo. Qué rico se siente cuando uno no tiene rencores, cuando uno tiene un corazón limpio, Mira. cuando uno ama y no, ese amor no está condicionado a si me haces bien o me haces mal, no está Claro. condicionado a que me complazcas, no me complazcas, a que me hieras, no me hieras. Yo lo veo como cargas, porque mira, Claro, ¿sabes? Hay gente o sea, que... la que maleta vi- está pesada. Sí, O sea, un vive ejemplo, cargando una maleta claro. pesada de puras emociones. Y sí que pesa, aunque no sea físicamente y no sea tangible, sí que pesa. Y vive cargando una ¿y vida. qué dice la Biblia? Sí. ¿Qué dice Jesús? Entrégame tus Entrégame cargas. tus cargas. Todas. Entonces, Así si tú es. le entregas las cargas a Jesús, realmente vas a vivir cómodo. Balsito. Vas a poder ser Liviano, feliz. liviano. Y eso es lo que se quiere, vivir feliz. Mira, yo te voy a decir, como dije, hay consecuencias físicas. Esta generación de cortisol te hace tener ansiedad. Esa ansiedad no te deja dormir. Tú sabes lo que es estar en la noche, en vez de descansar, mirando el techo diciendo, este me la debe y me la hicieron. Es horrible, es horrible. ¿Quién quiere vivir así? Entonces, yo les repito, no es que yo no tenga razón, tengo la razón. Me ofendieron, me dañaron, dicen en buen panameño, me hicieron la cama. Y todo eso es cierto, pero ¿qué voy a hacer? Nosotros tenemos una aquí que me han dado golpes y golpes y Pero uno golpes. entiende que cuando Jesús te da una recomendación, cuando la Biblia te dice algo, es para tu conveniencia. Es cierto. Y si Él me dice, mira, tu deber es perdonar. Había una persona que le debía mucho a un rey, el rey lo perdona. Pero después cuando él sale de esa audiencia, había uno que le debía poquito y él dice, me tienes que pagar. Se enteró el rey y le dijo, tú tenías que perdonar como yo te perdoné. Entonces, si la propia Biblia me dice, Padre nuestro que está en el cielo, perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claro, ahí está todo. No, ahí está todo. Tú necesitas ponerte a cuenta. Tú necesitas primero liberarte tú del perdón para después ir a pedir perdón también. Sabe que ahorita que estaba recordando de la carga pesada emocional, hace algún tiempo una persona se me acercó y me dijo, oye Ezequiel, yo te quería pedir perdón por una situación que pasó tal año Sí, en tú medio te de la acuerdas. pandemia, pero fíjese el asunto y me contó la historia. Yo me puse a escucharla y dije, bueno, vamos a escucharla. Y escuché toda la historia y yo le digo, hermano, ¿usted sabe la verdad? Yo no me acuerdo de eso. Y ¿qué si pasa? pasó y yo le ofendí, le pido perdón, pero yo ni me acuerdo de eso. ¿Usted cargó? Le pregunté. ¿Usted cargó con eso todos estos años? Dije sí, hermano. Yo, la sangre de Cristo, hermana, libérese de eso porque yo no tengo nada en contra suyo, ni mucho menos recuerdo de lo que pasó. Y es verdad que hay gente que vive toda una vida recordando cosas del pasado y se lo lleva hasta su familia. Hacen daños hasta a sus seres Y queridos. uno ni se acuerda. Sí, porque tú estás lleno de rencor y entonces comienzas a tratar mal a los que están a tu alrededor. Ya viene el amargado ese o la amargada esa. Entonces Todo te cae cambia, todo te hiede. Todo te hiede. Entonces llega un punto donde tú no eres feliz y no haces feliz a los que te rodean. Y ahí es donde nosotros decimos, yo quiero ser feliz. Así que, porque quiero ser feliz, porque quiero una relación con Dios, porque quiero salud de mi vida, te perdono. Claro que Muy sí. bien, me encanta eso, pastor. Gracias por traer ese tema, porque yo sé que a la gente allá en casa le encanta también saber un poquito más de cómo aprender a perdonar. Y me incluyo, yo también, en su momento, todos los días, yo creo que Eso uno es un debe reflexionar en ejercicio eso. diario. Es un ejercicio de la decisión que hablábamos en la mañana. Porque- Decido perdonar hoy, Claro, mañana, porque eso dije, mañana. es una incluso decisión, desde las no. pequeñas acciones hasta las grandes acciones, porque así mismo como alguien cercano te puede herir, alguien que tú no conoces puede herirte, puede lastimarte, puede hacerte algo que te haga enojar. Y Y no como consciente. Señor, lo perdono y lo libero, ya, guárdalo, Y, vuelvo- cuídalo. y yo creo que me quedo con esas frases, o sea, resumiendo. Primero, que es una decisión. Así que yo no tengo que esperar sentirlo, no, yo tengo que decidir hacerlo. Y claro, entrar en el proceso del perdón, porque sí es un proceso. En algunos se da más rápido, en otros más lento, o según el grado de la ofensa, el procesarlo te cuesta, pero al Claro, final claro. tienes que perdonar. Así Si es. el liberador descarga toda esa ansiedad y todas esas cargas, pues désela al Señor. Por eso Definitivamente. yo creo que el tema es esencial, pastor. Muchísimas gracias por traérnoslo. Aquí estamos. Quédese aquí con nosotros, porque Gracias, vamos a compartir el versículo. el versículo. Voy a volver a leerlo Sí. para aquellos que quizás se unieron a medida que el programa avanzó y no tuvieron la oportunidad de buscarlo en sus Biblias. Usted en pantalla también puede leerlo con nosotros. Se encuentra en Hebreos 4:16 y nos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Lo estoy leyendo yo en otra versión acá, Sí, ya está en o sea, Reina Reina Valera, Valera. ¿no? Acá lo estoy leyendo en NTV. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
Ahí en Reina Valera nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, amén. Este versículo me encanta mucho porque nos da un mandato primero. Acerquémonos pues al trono de la gracia para que recibamos esa misericordia. ¿Para recibir qué? Misericordia. Misericordia es no recibir el pago que merezco. Así Si es. tú me hiciste una ofensa, tú mereces un castigo por eso. Pero cuando tú dices misericordia, misericordia, Claro. yo te ofrezco el perdón. Claro, y es que nosotros merecemos la muerte, porque Exactamente. desde el momento en que nacemos ya estamos llenos de pecado. La paga del pecado es muerte, dice. La paga del pecado es muerte. Y con todo eso y todos los pecados que cometemos a lo largo de diario nuestra también. vida, todos los días que nos levantamos, aún así el Señor todos los días renueva esa misericordia y dice, yo mandé a mi Hijo Jesús para que limpiara tus pecados, te lavara, y cuando lo aceptes, eres salvo. Acabas de decir algo interesante. Por eso es que cuando me cuesta perdonar, entonces yo tengo que recordar todo lo que Dios me perdonó a mí. Amén. Y eso es también una máxima. Cuando yo soy consciente de todo lo que Dios me perdonó, entonces no solamente yo estoy ávido de perdonar a las personas, tengo un corazón de adoración porque estoy sumamente agradecido. Y el perdón es restaurador, porque una vez que tú puedes perdonar, hay situaciones donde te perdono, pero realmente, por ejemplo, Gigi Ávila, creo que es conocido el caso, su hija la asesinó el esposo y al final, después de ese proceso, él fue a la cárcel y lo perdonó. Ahora, no le dijo, y voy a venir todas las semanas y te voy a tener comidita. O sea, Y me voy a sentar a conversar contigo y somos los mejores amigos. Y eso es lo que hay que entender también. Pero en ciertas situaciones, digamos relaciones de pareja o relaciones de hijo, no solamente se restaura, hasta se puede mejorar. Claro, después del daño. Después del daño. Así que el perdón hace bien, siempre hace bien. Excelente, pastor. Yo quiero cerrar que usted nos acompañe en oración. Claro que sí. Y que cerremos el programa de esta manera, una oportunidad que Dios nos da de tomar la decisión el día de hoy, de perdonar, de ser feliz, incluso hasta en las cosas más pequeñitas. A veces uno dice que, bueno, uno como creyente, uno procura no ser pecador o procura ser santo, como dice la palabra del Señor, pero a veces hasta en el trato Así es. a otra persona, nuestro semejante, aunque sean personas que no hayan tenido estudio, el que se acerca a nosotros, el trato de esa persona también demuestra la imagen y semejanza de Cristo en nuestra vida. Claro que sí. Pastor. Podemos orar. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos ha dado hoy de hablar y enfrentar esto, Señor. Enfrentar el perdón, porque nos cuesta, Señor, pero tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones y tú nos llamas, nos invitas a que nosotros perdonemos como tú nos perdonaste a nosotros. Tú quieres que alcancemos la felicidad, tú quieres que seamos libres de toda opresión y yo te doy gracias porque tú pones tu corazón en nuestro pecho, porque tú pones misericordia en nosotros para perdonar como fuimos perdonados. Gracias por este tiempo, gracias por esta audiencia. Padre, que alguien que escuchó este programa hoy haya sido tocado y transformado por la palabra que aquí se ha dicho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y